Muy buenas a todos, aquí les traigo el capítulo 14 de Issei y Grayfie a una nueva vida, espero les guste y sin más que decir comenzamos capítulo 14. Reto. Bueno, Serafal-sama en eso tiene razón. Pero ellos para mí no son solo mis siervos, también son mi familia, decía el castaño con una sonrisa. Sí, Issei-chan, lo sabemos, en verdad, has cambiado, me alegra, decía Serafal abrazando al castaño. Bueno, Serafal-sama, es normal. Cuando la vida te golpea y te deja caer, no queda más que levantarte y comenzar de nuevo. Pero ahora lo haré diferente, decía el castaño. Si lo sabemos, Issei, las odias, ¿verdad?, decía Asuka. Sí, Asuka-sama, pero no solo a ella sino a todo el maldito clan Gremori. No solo se burlaron de mí, sino también de mi Grayfie, decía el castaño molesto. Vaya joven Issei, en verdad la amas, decía Asuka. Sí, la amo al igual que a Akeno, Rosewei, Kuroka y Opis. Ellas son todo para mí, aunque sé que a muchos le parezca extraño que un joven como yo esté con alguien como Grayfie, decía Issei. ¿A qué de qué hablas, Issei-chan? Cuando se trata de amor la edad no importa, claro, si a eso te referías, decía Serafal. Si Serafal-sama tiene razón, contestó Issei sonriéndole a la Mao. Bueno, entonces joven Youdou lo dejo en su castillo, decía Asuka. Sí, gracias, contestó el castaño. Que vamos, no seas tan respetuoso cuando esté yo solo, decía el Mao desapareciendo en un círculo mágico. Vaya, se fue, decía Serafal. Si así es, pero Serafal-sama, dime cómo esta zona, preguntaba el castaño. Ah, bueno, ya sabes, ocupada como siempre, decía la Mao. Sí, pero Serafal-sama no tiene cosas que hacer, preguntaba Issei. No, por ahora no tengo trabajo. Además le pedí permiso a Grayfie para estar cerca de ti. Se ve que te cuida mucho, ¿no es así?, decía Serafal. Ah, bueno, creo que sí tienes razón, contestó Issei rascándose la mejilla. Mientras una peliplata aparecía. A que Grayfie, Rosewei se llegaron, decía Issei. Sí, Issei, ya dejé todo como me lo pediste, sí entiendo, aunque creo que se molestaran. Ya se habían encariñado contigo y milicas, contestó el castaño sonriendo. Sí, la verdad yo también les tomé mucho cariño a tus padres, decía Grayfie recordando las veces que hablaba con la madre del castaño. Bueno, creo que lo mejor será comer algo, decía el castaño. Sí, pero querido, tendrás que esperar, decía Grayfie. ¿A qué esperar? Rosewei, ¿podrías hacerlo tú?, preguntaba Issei. No, la reina ha hablado, decía la valquiria besando al castaño, algo que le sorprendió a Serafal, ya que cada vez que Rias o Akeno besaban al castaño terminaban peleando, algo que no pasaba con Grayfie y Rosewei. Ah, está bien, esperaré, pero eso me lo compensarán en la noche, decía el castaño subiendo a escoger la recámara de él y las demás. Vaya, nunca cambiará, decía Grayfie. Si así es, contestó Rosewei mientras hacía un círculo mágico sacando varias cajas. Bien, Issei dijo que lo nuestro él lo subía después. Bien, entonces Arthur, Motoama y Matsuda pueden subir sus cosas, ya están aquí, gritaba Grayfie. Mientras estos bajaban. Así, gracias, pero Issei, ¿dónde está?, preguntaba Matsuda. Descuida, está arriba, decía Grayfie. Sí, entiendo, gracias por traer nuestras cosas, decía Motoama. Vaya, Issei-chan hizo un buen trabajo con esos dos, ya no son lo mismo que eran antes, incluso el joven, que nunca se dejaba crecer el cabello, se ve diferente. Podría decir que se ven un poco apuestos, decía Serafal. Bueno, en eso sí tienes razón, decía Rosewei. Sí, pero Serafal-sama ya le dijo a Issei, preguntaba Grayfie. Ah, bueno, no, Grayfie-san, creo que eso ya no importa, él ahora está con ustedes, decía Serafal un poco triste. Oiga, vamos, Serafal-sama, sé que soy conocida por ser estricta en el matrimonio y eso del harem. Pero con Issei es muy diferente. Yo sé que me ama y confío en él como él en mí, decía Grayfie sonriendo. Vaya, Grayfie-san, has cambiado mucho, te ves mucho más feliz ahora que estás con Issei, decía Serafal. Si así es, cuando estoy con Issei me siento feliz. Algo que nunca había sentido antes, decía Grayfie. Si entiendo, en verdad lo amas, decía la pelinegra. Si no podría decir cuánto lo amo porque nunca acabaría, decía Grayfie. Sí, pero cambiando de tema, Grayfie-san y milicas, preguntaba la Mao.
Descuida está en casa, decía Graifia. ¿A que lo dejaste solo?, preguntaba Serafal. No descuida, parece que Issei le pidió a Penemuesan que lo cuidara. Ya veo, contestó Serafal. Bien, hablando de eso me retiro ya que tengo que ir por Milicas, decía Graifia. Sí, cuídate, decía Serafal. Horas después. Vaya, esto es enorme, me creo que me acostumbré a esto, decía el castaño. Issei-sama, ¿pasa algo?, preguntaba una rubia detrás del castaño. Alefai, no es nada, decía el castaño. Sí, ya veo, contestó la rubia. Sí, pero ¿qué haces aquí? ¿No estabas con Arthur?, preguntaba el castaño. Sí, pero salió a hacer un contrato, decía Alefai. Sí, entiendo, pero cambiando de tema, Alefai. ¿No has andado muy distanciada de mí?, preguntaba el castaño. Bueno, sí, pero eso es porque no quiero molestar a Graifia-sama y a las demás, decía Alefai. Vamos, sabes que Graifia no es así, Alefai. Además, si no me acerco a ti, es por respeto a tu hermano. Pero sabes que me interesas como mujer, ¿verdad?, preguntaba Issei. Así, sí lo sé, contestó Alefai sonrojada. Bien, entonces deja de pensar esas cosas y mejor ayúdame con algunos documentos, ven, decía Issei. Así, Issei-sama, contestó Alefai más animada. Horas después. Esto es un infierno, decía Issei mirando una gran pila de documentos. Vamos, Issei-sama, ánimo, decía Alefai. Si así es, Issei, tienes que acabar, decía una peliplata. Entrar junto con Akeno. ¿A qué, Graifia? Akeno, ¿qué pasa?, preguntaba Issei. Nada, no pasa nada, solo venimos a ayudarte, después de todo, somos tus reinas, no, decía Akeno. Gracias, decía Issei aliviado. Mientras en la gran sala del castillo. Vaya, así que así es como vive un demonio de clase alta, decía Matsuda. Si se podría decir, pero Issei no es de clase alta, más bien de clase suprema, decía Kuroka. ¿Qué suprema?, preguntaba Motoama. Si así es, un demonio de clase suprema está al nivel de un Mao o superior, dependiendo de la persona, decía Kuroka. Vaya, con qué suprema. En verdad, Issei cada vez se gana más, mis respetos, decía Motoama. Pero estos escucharían tocar fuera del castillo. ¿A qué parece que llaman en la puerta mía?, decía Kuroka. Sí, creo que iré a abrir, parece que no hay sirvientes aún, decía Matsuda. Minutos después. ¿A ustedes?, preguntaba Matsuda con respeto mientras les permitía el paso. A Kuroka, ¿podrías hablarle a Issei-sama?, decía Matsuda. Así, claro, Nia, contestó la Nokomata al ver quiénes eran. Vaya, así que este es su territorio, no está mal, decía un rubio mirando a su alrededor. Mientras en otra parte del castillo con Issei. Vaya, aún no termina, decía Issei estresado. Ya, cariño, es normal hacer esto, ahora eres el líder de un clan que apenas va creciendo, es normal que pase esto, decía Graifia. Sí, Issei-kun, así que relajante, decía Akeno, abrazando a Castaño por la espalda al igual que Grafía. Issei, disculpa, te buscan, Nia, decía Kuroka entrando al despacho del Castaño. ¿Qué me buscan, Kuroka?, preguntaba el Castaño besando a la Nekomata. Si así es, contestó Kuroka. Así, lo siento, estas horas son, decía Issei. Bien, dejemos esto por ahora, Graifia, Akeno, Alefai. Vengan conmigo, decía el Castaño. Así, claro, decía Graifia, quien iba al lado del Castaño. Minutos después. Vaya, en verdad has cambiado. Gyoudo Isel, decía un rubio sentado en el sofá de la sala junto con su séquito. Sí, creo que tienes razón, pero dime a qué bien tu grata visita, Raiser, decía el Castaño saludando al rubio. Bueno, solo quería hablar contigo, me entero lo que pasó con ese idiota de Sisech, decía el rubio. Sí, lo sé. Pero descuida, no pasó nada. Sí, entiendo, pero parece que tienes más siervos, además con gran poder, decía Raiser. Bueno, sí, pero parece que tú y tu séquito se han vuelto muy fuertes, decía el Castaño. Bueno, sí, un poco, decía Raiser. Sí, entiendo. Oye, Matsuda, ¿podrías traer algo de tomar?, decía Issei mirando a su peón. Sí, Issei-sama, enseguida, con su permiso, decía Matsuda. Mientras en el infierno. Mansión Gremori. Maldito Gyoudo Issei, por tu culpa perdí mi título de Mao. Te mataré, juro que te mataré, Sekiryutei, decía Sisech furioso mientras destrozaba su despacho por completo.
Vaya, actúa como niño, decía una mujer pelinegra con arrogancia alejándose del despacho. Jai, por esa mujer abandonó a Grace y a San, qué patético, decía Beneyland molesta. Al mismo tiempo con Azazel. Vaya, ahora mismo puedo imaginarme el coraje que debe de estar haciendo ese idiota de Sirsex, decía Azazel riendo. Mientras con Issei. Vaya Issei, ¿quién diría que tú fueras mejor rey que yo?, decía Raiser. Que vamos, no es verdad Raiser, decía el castaño. No te equivocas si lo eres, un rey no solo necesita tener poder, sino confianza, determinación y algo por lo cual hacerse fuerte. Y gracias a ti yo lo conseguí, decía el rubio. Vamos, no es para tanto, decía Issei, mientras se sentaba junto con Grifia y Akeno a su lado. Mientras Kuroka y Rosewei se lo abrazaban por la espalda. A la vez que Lefay y Serafal solo miraban, minutos después. Vaya, este es un excelente vino, no sabía que te gustara tomar, decía el rubio. Bueno, solo bebo un poco, casi no es de mi agrado hacerlo, decía el castaño. Sí, entiendo, contestó el rubio. Pero bueno, cambiando de tema, dime, ¿qué pasó en la reunión? O no se pude saber, decía Raiser, ya que Serafal estaba al lado del castaño. Bueno, no es nada importante para ocultarlo. Aunque tampoco no pasó mucho, solo querían que diera mi opinión, o si tenía intención de hacer algo, ya que estaba en todo mi derecho de actuar, decía el castaño. Sí, entiendo, parece que mejor decidiste no meterte en problemas, decía Raiser. Si Raiser, tengo personas a las cuales debo proteger, no puedo hacer cualquier tontería que las perjudique a ellas y a los demás siervos, decía Issei. Vaya Issei-chan, en verdad tienes todo lo que una mujer busca, decía Serafal abrazando al castaño. Serafal-sama, por favor calme, se decía el castaño mientras Grifia, Rosewei, Akeno, Kuroka y los demás comenzaban a reír. Vaya, parece que tomó demasiado, decía Grifia mirando con gracia la escena. ¿A qué tomar, Grifia? ¿Qué era lo que hacían antes de que llegaras a ayudarme junto con Akeno?, preguntaba el castaño. Bueno, solo tomábamos un poco, decía la maid. Vaya Grifia, sabes que Serafal-sama es débil contra el alcohol, decía Issei. Vaya, parece que en verdad se divertían, pero cambiando de tema, Youdou Issei también han venido por algo, decía el rubio. ¿Qué de qué se trata?, preguntaba Issei. Bueno, sé que te faltan solo tus peones, pero me gustaría trenes un enfrentamiento contra ti, aunque suene tonto, decía Raiser. Que un reto suena interesante, decía Issei. Sí, pero bueno, este sería un mano a mano, decía Raiser. Bien, aceptó tu reto, pero lo haré sin usar a Drake. Ya que quiero que sea justa la pelea. Solo con nuestro poder demoníaco nos enfrentaremos, decía el castaño. Bien, me parece bien, decía Raiser animado. Sí, pero ¿por qué no lo hacemos un poco más interesante?, decía Issei. ¿A qué piensas algo?, preguntaba el rubio. Si el que gane pedirá lo que quiera y el perdedor se lo considera sin quejarse. Y bien, aceptas, decía Issei. Bien, está bien, acepto, decía el rubio. Bien, en unos días será, ya que quiero que los Maous lo sepan para que no haya problema, decía Issei. Si lo sé, el consejo demoníaco es muy sensible, son muy molestos, decía Raiser. Sí, pero son el consejo. Además, cambiando de tema, Grifia, ¿podrías hacer algo de comer?, preguntaba Issei. Claro, pero Raiser-sama y su séquito se quedará, ¿verdad?, preguntaba Grifia. Claro que sí, no tengo nada que hacer, ¿verdad, Yubeluna, chicas?, decía el rubio. Así contestó su reina y ahora prometida. Vaya, esos dos sí que cambiaron, decía el castaño en su mente. Fin del capítulo 14. Bueno amigos, espero les haya gustado y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.